Tenemos más información, vamos a hablar acerca de la campaña por estos días de carnaval que ha lanzado el Ministerio de Salud, que se denomina Seguros y Protegidos con Preservativos. Se están entregando los preservativos a la población, obviamente, para que también se pueda cuidar. Esto ha generado una polémica. Escuchemos qué opina la población al respecto. Surgieron críticas de parte de grupos conservadores y en redes sociales respecto a campañas preventivas que distribuyen preservativos por los días que se vienen en carnaval. Sobre esto, la Casa de la Mujer se pronunció. El uso del preservativo o el condón es la única manera de resguardar, de proteger el cuerpo de la mujer y evitar un embarazo no deseado. Lo otro sería decir, cerrar los ojos y decir, no vamos a repartir estos condones porque estamos en contra de una campaña que puede llamar o que puede estimular al ejercicio irresponsable de la sexualidad. Decir eso es cerrar los ojos, es no reconocer lo que sucede en Santa Cruz y lo que sucede en días de carnaval en cualquier parte del mundo. Los excesos se dan. Yo trabajo en Casa de la Mujer y los días que más recibimos mujeres golpeadas, mujeres expulsadas de sus casas, mujeres violadas, violentadas, es justamente después de una fiesta larga. Carnaval, Navidad, Año Nuevo. El CEDES aguarda que en estos días el Ministerio de Salud les otorgue un lote de 300.000 preservativos que serán distribuidos en lugares estratégicos. Algunos apoyan, otros cuestionan. Bueno, porque mejor tener las herramientas necesarias, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Como no usarlos y causar más problemas? Es lo que opino yo, es bueno. Yo creo que eso sí puede venir de las dos perspectivas, digamos. Repartir condones a menores de edad, eso es lo que uno tendría que tener más conocimiento, saber cómo a quiénes repartir condones, digamos, o preservativos. Es positivo para prevenir las enfermedades, los embarazos no deseados. En una parte es bien, porque la verdad la mayoría de las personas para el carnaval es algo inesperado. Porque después de 9 meses de pasando el carnaval aparecen bastantes niños. Pues lo veo algo positivo, ¿no? Porque nos cuidamos, pues, todas las personas, ¿no? Es algo positivo para mi parecer mío. Entre tanto, este miércoles el vocero de la Iglesia Católica también dará su posición respecto a esta polémica. Hemos escuchado diversas opiniones, pero nos gustaría poder desarrollar este tema con un especialista. Está con nosotros el licenciado Alejandro Velarde, quien es psicólogo, especialista en sexualidad, sobre todo para aclarar algunas dudas y obviamente respetamos la opinión de todas las personas que hemos escuchado. Licenciado, muy buenos días. Gracias por la invitación. Buen día. Hablamos de sexualidad, ¿no? Justamente en esta polémica que se ha generado cuando en estas épocas de carnaval, en estos días, el Ministerio de Salud está entregando los preservativos a los jóvenes. Bueno, eso es una situación bastante favorable en el sentido de que la vida sexual tiene que ser ejercida de manera responsable y de manera madura, pero sucede de que en épocas festivas, ¿no? Aparte de que por un lado el ambiente se presta a ciertos excesos, el consumo de bebidas alcohólicas, el mismo ambiente en sí se presta a ciertos excesos, entre ellos la cuestión sexual. Además, el tema es de que el ejercicio de la sexualidad responsable se da en una persona madura. La persona madura lógicamente no necesita que le estén entregando un preservativo para que lógicamente lo use. La persona madura toma la previsión y decide o tener o no tener la relación sexual según las dificultades o las consecuencias que pueda tener. Sin embargo, lamentablemente en carnaval no solamente carnavalean personas maduras, también carnavalean adolescentes, por ejemplo. Y la característica del adolescente, de la adolescencia, entre otras cosas, lógicamente es la inmadurez, ¿no? Emocional. La inmadurez emocional tiene que ver con no asumir necesariamente la consecuencia de los actos que uno tiene. Claro que sí. Una relación sexual sin preservativo tiene tremendas consecuencias para la persona, mucho más si se da en un ambiente donde haya promiscuidad o varias relaciones sexuales. No solamente hablamos de las ITS o las infecciones de transmisión sexual, también hablamos del VIH sobre todo. Entonces, sería cerrar los ojos a la realidad, el no asumir de que existe un riesgo real de que los adolescentes e inclusive gente no precisamente tan adolescente
asuma el hecho de tener relaciones sexuales sin necesariamente asumir las consecuencias de esa actividad sexual. Entonces, desde ese punto de vista, de lo que se habla es de prevención primaria, es decir, de prevenir antes de que suceda el contagio, la infección, antes de que suceda el problema, digamos. Porque al final no se quiere lograr eso, obviamente. Por eso hay un tema de prevención. Exacto. ¿no? Al final, la situación ideal, lógicamente, es que la persona sepa la consecuencia de sus actos y se cuide y sea el garante de su propia seguridad en todos los sentidos, pero eso se alcanza con la madurez. En un ambiente festivo, en un ambiente donde no todas las personas tienen esa posición, lo más probable es que se llegue a una actividad sexual. Ahora, licenciado, la polémica surge porque el Ministerio de Salud va a entregar estos preservativos a cada joven que vea en diferentes parqueos, en diferentes zonas donde está esta fiesta de carnaval. ¿Qué sucede? Ahí se dice de que se está incentivando tal vez a que tengan relaciones sexuales. Bueno, si hablamos de incentivar la actividad sexual, el mismo entorno ya incentiva la actividad sexual. La conducta sexual de la persona no va a depender solamente de los incentivos que tenga, va a depender de la madurez que tenga para asumir las consecuencias. Y vuelvo al tema, ese exactamente es el problema precisamente, que los adolescentes o muchos jóvenes de repente no tienen esa madurez necesaria para poder decidir no tener relaciones sexuales en el momento en el que se presta la situación o bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Incluso una persona de repente ya madura bajo los efectos de las bebidas alcohólicas también puede tener una situación de tener conductas de riesgo como tener relaciones sexuales sin preservativo. Para las personas... Ahí es la prevención. Sí. Ahora, otro detalle también. La persona que va al carnaval, que disfruta, que carnavalea, está en una actitud favorable para, lógicamente, todo lo que tiene que ver con lo placentero, incluida no solo la actividad sexual. Entonces, el repartir preservativos en ese entorno no va necesariamente a ayudar a que se tenga relaciones sexuales. El contexto ya favorece. El que se tenga o no se tenga relaciones sexuales depende de la madurez personal y reitero, ahí es donde está precisamente el problema. Entonces, una forma de prevenir es si asumimos que eso igual va a suceder, entonces lógicamente mejor tener las herramientas de prevención necesarias para evitar que se den las infecciones de transmisión sexual o por lo menos en menor medida y lógicamente el contagio del VIH. Ni hablemos siquiera de embarazos no deseados, ¿no? O de los abortos que pueden venir posteriormente. Entonces es un problema de salud grande que se encara desde varios niveles. En este caso es la prevención primaria, antes de que pueda suceder. Y eso es bastante importante, por supuesto. Y conversando, decía usted que los adolescentes también obviamente van a carnavalear. Ahí se les recomienda sobre todo a los padres de familia, ¿no? ¿Cuál sería la edad adecuada para hablar de protección sexual en este caso? Bueno, para hablar de sexualidad o asumir la sexualidad, todas las edades son adecuadas. La diferencia es de qué hablamos y el contenido básicamente de lo que hablamos. Si hablamos de protección, las conductas de riesgo la persona las tiene que conocer ya desde la preadolescencia. No hay años exactos, pero a grandes rasgos podríamos hablar de los 8, 9, 10, 11, 12 años más o menos en la preadolescencia. En la adolescencia ni qué se diga. ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Porque los padres de manera franca, de manera directa, ¿no? Y de manera que se vea que no es algo prohibido el hablar de la sexualidad. Por ejemplo, la utilización del preservativo. Hoy con toda la tecnología que tenemos de internet se pueden bajar videos, qué sé yo, de la forma correcta de utilizar el preservativo. Y es importante que el padre o la madre tomen esa actitud de poder orientar. En algunas investigaciones que se han realizado, por ejemplo aquí en Santa Cruz, donde se veía el inicio de la vida sexual de adolescentes en cuyas casas habían hablado de sexualidad abiertamente y de otro grupo en cuyas casas no habían hablado de sexualidad, se encontró, y estoy hablando de los municipios de La Guardia, Guarnes y Santa Cruz de la Sierra, una investigación que se hizo hace unos 3 años más o menos, se descubrió de que la edad de inicio de los adolescentes en cuyas casas se hablaba de sexualidad era más tardía que la edad de inicio de la vida sexual de los adolescentes en cuyas casas no se hablaba de sexualidad, porque la curiosidad se presenta de manera natural y si no está bien canalizada y si no son los padres los que orientan, los adolescentes igual buscan experimentar o buscan la información desde cualquier otra expectativa, otro punto de vista y eso no necesariamente es adecuado. Entonces, en conclusión, el informar, el tener una actitud abierta sobre la sexualidad, más bien ayuda a prevenir, no incita precisamente a tener relaciones sexuales. Si usted educa a su hijo y le enseña que una relación sexual no es solamente coito y no es solamente orgasmo, sino que tiene que ver con la parte afectiva, con la intimidad de tener una relación de pareja con alguien o con ciertos valores morales, espirituales o religiosos que usted pueda tener y usted predica con el ejemplo además, entonces eso va a ser mucho más favorable
para la prevención de problemas sexuales o de cualquier situación relativa a la sexualidad en sus hijos que el no hablar en lo absoluto. Cerrar los ojos y no hablar con los hijos, a los hijos de la sexualidad, no evita que ellos tengan relaciones sexuales. Y para cualquier tema, ¿no, licenciado? Que lo hagan de manera inadecuada. Para cualquier tema, la prevención es importante, ¿no? Y la responsabilidad, obviamente, la decide uno, si ser o tenerla o no, ¿no? Y para completar, la educación sexual, más que todo, tiene que ser educación en la sexualidad. ¿Qué quiere decir eso? No solamente es sentarme y hablar con mi hijo, bueno, ahora vamos a hablar de sexo y te voy a explicar esto. Claro. No necesariamente, sino predicar con el ejemplo. ¿Cómo vivo yo mi vida sexual? ¿Qué tipo de relación tengo afectiva con mi pareja? ¿Cómo ven mis hijos esas manifestaciones de afecto que yo puedo tener con mi pareja, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones tienen que ver con el ejemplo que toman los hijos. Básicamente aprenden por el ejemplo y los primeros modelos que tienen son los padres, el padre y la madre. Entonces ellos van a reproducir ese tipo de comportamientos y los van a asumir y los van a ir desarrollando. Muy bien, muchísimas gracias, licenciado Alejandro, por acompañarnos esta mañana. Los días de carnaval continúan, así que la responsabilidad es de todos, ¿no? Así es. Bueno, gracias por la invitación. Gracias, que esté muy bien. Nosotros continuamos con más.